Buenas noches amigos y amigas de Legítima Defensa. Salimos al mundo en este momento con más de 340,000 seguidores entre las redes sociales de Legítima Defensa y las redes sociales de gerardoledesma.com. Estamos con ustedes al ser las 19:01 hora de Costa Rica. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que se conectan con nosotros en este momento. Y también les pedimos disculpas porque la semana pasada no tuvimos programa por una situación de índole técnica. Pero bueno, aquí estamos y continuamos. Gerardo Ledesma, la voz en off. Gerardo, te saluda a la comunidad de Legítima Defensa desde todo Latinoamérica. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos a través de legitimadefensa.com. Legítima-defensa.com y a través de gerardoledesma.com. Así que hoy tenemos un programa especial, así que siéntese, ponga las palomitas y a disfrutar del programa. Apague el celular, cierre la puerta, apague el timbre y siéntese porque el programa que vamos a ver hoy, vamos a discutir unos temitas como siempre al inicio, temas de índole de política nacional e internacional que nos interesa mucho. Y después tenemos unos videos de Legítima Defensa propiamente para que ustedes aprendan o analicen temas de Legítima Defensa y que cuando les toque la hora cero sepan cómo reaccionar, cómo defenderse y cómo continuar vivos, que es lo importante, ¿no? Gerardo, vamos a las estadísticas de homicidios para que nuestra comunidad de Legítima Defensa sepan cómo está esto, cómo está Costa Rica a nivel de homicidios. Así es, vamos a las estadísticas, lo cual nos alerta mucho por el hecho de que hay 412 víctimas en lo que llevamos del año en comparación con el año anterior, que fueron a esas alturas del año 409. Estamos hablando de 3 víctimas más en comparación con esta misma fecha el año anterior. Esto según la información del organismo de investigación judicial al día de ayer, martes 17 de junio del 2025. También se dispara los homicidios en San José con 136 en comparación con 104 del año anterior, y en Limón pues se reduce 3, el año anterior con 88 y este año con 85. Tema también bastante relevante es que siguen encabezando los jóvenes entre 18 y 29 años con 146 víctimas entre esta edad, siguiendo ya el adulto entre 30 y 39 años con 134. Así que esos son los datos que tenemos para esta semana según el organismo de investigación judicial en cuanto a las víctimas por homicidio doloso. Tenemos que repetirlo nuevamente, pareciera que el crimen organizado tiene los apuntes del año pasado día a día y parece que está cumpliendo una meta que creo que es una organización que está superando, que está cumpliendo más metas que el gobierno. Claro, desgraciadamente es un término, da pena, de alguna manera nos da risa, pero también nos da risa no porque nos interesa que suceda esto, es porque mucha gente, o la gente pasa aplaudiendo, mucha gente aplaude al gobierno, o muchos, uno dice mucha gente, son 4, 5, 6 personas, hay grupos de troles que aplauden al gobierno por temas de cuando dicen que la seguridad del país está en perfectas condiciones. La gente aplaude todas estas cosas, pero realmente no están viendo las verdaderas estadísticas, los verdaderos datos que nos arroja el organismo de investigación judicial, la Policía Técnica de Costa Rica. A veces se ponen a pensar, ¿será por eso es que el gobierno o el presidente arremete tanto contra el OIJ? Porque nos da números que realmente son los que están sucediendo. Y como bien lo dice Gerardo, estamos ya rebasando la cantidad y las cifras de fallecidos por temas de sicariato, que sicariato, todos saben ya, porque se los digo todo el tiempo, el sicariato es el sistema judicial del narcotráfico. Mientras sigan existiendo muertes por este tema, es porque el narcotráfico está trabajando en sus empresas, las está moviendo, hay problemas a lo interno y a lo externo de esas empresas, por llamarlo entre comillas empresas,
y no hay nadie que los detenga, porque realmente no hay nadie que los detenga. Y así funciona en Costa Rica y también funciona a nivel internacional, Gerardo. Tenemos una noticia que me impactó y le dije a Gerardo hoy, Gerardo, tenemos que poner esto, verlo en el programa y analizarlo, porque esto precisamente, cuando un presidente o un grupo gubernamental ataca tanto al Poder Judicial, perdón, esa no era la noticia, pero si quieres, vamos esa, perdón, Gerardo, gracias. Oigan esto, amigos de Legítima Defensa. Una abogada, la abogada del Chapo Guzmán, hoy, oigan esto, costarricenses y Latinoamérica, porque yo sé que todo estos programas los ven en toda Latinoamérica y también en México. Saludos a mis hermanos mexicanos y amigos mexicanos, que son muchísimos en Legítima Defensa. Amigos mexicanos, vean esto. La exabogada del Chapo Guzmán hoy va para juez penal. O sea, imagínense el sistema judicial de México con esta modificación que hicieron toda esta gente comunista que ahora está gobernando México. Hicieron especie de elecciones presidenciales, pero para elegir los jueces. Entonces cualquiera se puede postular. Ya no son jueces de carreras, es el que quiera poner su nombre, van y la gente que vota lo eligen. Usted agarra a la familia suya, que son 50 personas, y ya queda de abogado, ya queda de juez. Ministros, magistrados fueron electos por la vía de la votación. Esto está ocurriendo en México y esto es lo que uno huele en Costa Rica que quisieran hacer. En programas atrás vimos cómo Maduro dijo una vez, ¿se acuerda, Gerardo? Dijo que el sistema judicial hay que intervenirlo, que iban a democratizarlo. Oigan estas palabras, a cambiarlo, la forma de elección de los jueces. Y en Costa Rica hemos escuchado tendencias a hacer esto, para que los jueces, ojalá yo pueda poner un juez, soy el presidente y pueda poner yo un juez que sea amiguito mío. ¿Por qué? Porque cuando esté en la sala tercera, mi juicio, por concusión, uno de tantos del presidente de la República de Costa Rica, o por peculado, o por el otra cosa, o bueno, tiene más de 50 expedientes penales, hay alguien que lo va a ayudar. Esto es lo que está ocurriendo en México. Alertas mexicanos y alertas costarricenses, porque mucho de esto lo quieren traer para Costa Rica, estas tendencias. Y imagínense ustedes la exabogada del Chapo Guzmán. No digo que sea una mala profesional, ni digo que sea un delito que ella se haga juez, pero el tema es la proclividad a defender narcotraficantes o a otros narcotraficantes mexicanos, que en México hay uno que otro narcotraficante, para no decir bastantes. Lo interesante es Dígame, que Gerardo. esos narcotraficantes que han tenido esposas que han querido falsificar documentos para participar también de elecciones, Claro, ¿verdad? claro. Y que ahora están en Costa Rica y que vienen con propuestas similares. Tenemos que tener cuidado con el crimen importado. Bueno, Perdón. ajá, tenés razón. Hay una Mayulín Ortega, creo que trabaja con Rodrigo Chávez en este partido político que está moviendo. Esa señora, hubo un problema con falsificación de documentos en México. Analicen eso, costarricenses, porque se nos puede mexicanizar Costa Rica, como ya lo he dicho muchas veces, que Costa Rica se ha convertido en la Colombia en los 90 y también se ha venido mexicanizando con el paso del tiempo. Mexicanizando, palabra que pusimos de moda en este medio y que hemos visto ya funcionarios de gobierno utilizándola. Qué casualidad. Gerardo, hay otra noticia preocupante que la vi, que tiene que ver con narcotráfico. Qué casualidad Costa Rica hablando de narcotráfico. Y es el tema de los escáneres. Los escáneres que nos donó el gobierno de los Estados Unidos para ponerlos a operar en los diferentes lugares, adivinen dónde están. Todavía están guardados, todavía no han salido del lugar de donde deberían de salir hace 7, 8 meses. Imagínense ustedes, hace 7 u 8 meses que no hubiesen logrado estos escáneres en temas de drogas, de detección, de captación de drogas en Costa Rica. 7, 8 meses que, ¿quiénes ganan con esto? Los narcotraficantes. ¿A quién le tiene que agradecer los narcotraficantes el día de hoy esta ganancia de estos 7 meses de que estos escáneres no se hayan instalado? Al señor Rodrigo Chávez, presidente de la República. ¿Y saben qué le dijo el presidente? ¿Qué dijo el presidente? ¿De quién era culpa que esos escáneres no estuvieran instalados? Adivinen, sí, de la Contraloría General de la República. Un órgano que no tiene absolutamente nada que ver con temas de drogas y escáneres. Y ahora Rodrigo Chávez dice que fue culpa de Marta Acosta, la
que los escáneres no estén en los puertos. Gerardo, dígame usted si soy yo o la Constitución Política en el artículo 140, incisos 6 y 16, dicen que la seguridad pública es responsabilidad del presidente y del ministro. No dice de la Contralora, ni del procurador, ni de Gerardo Ledesma, ni de Legítima Defensa. Dígame, Gerardo, por favor, cállame. Mira, hay un tema bastante interesante que lo vamos a ver en unos minutos después de otra noticia, pero creo que ningún costarricense, ni siquiera el presidente de la República, puede alegar desconocimiento de la ley. Y me parece que muchas de las A ver, tenemos que hacer una diferencia entre información, ¿verdad? La otra es promoción y la otra es distracción. Aquí, muchas de la pseudoinformación que ha salido del caso presidencial induce a la gente a creer de que se han hecho cosas. Como por ejemplo, que quieren subir a policías desarmados con uniforme en buses, poniendo en riesgo la vida de estos seres humanos ¿cómo podría decirle? Arriesgan su pellejo día a día y que alguien va a querer desquitárselas. No solo eso, en los videos de presidencia aparecen videos muy bonitos, claro, nombres muy heroicos para los operativos policiales. Costa Rica Segura Plus, Operación Tolerancia, que ya vimos aquí también, que fue inspirada en los X-Men, Operación Soberanía, Operación todo esto, y al final de cuentas los resultados aquí están. Los escáneres que nos donó Estados Unidos están guardados todavía, pero dice el presidente que fue culpa de Marta Costa. Un descaro total del presidente, y me parece un ridículo también, siendo que tiene la obligación por mandato constitucional de ponerse las pilas en temas de seguridad pública. Sí, señor, dígame. Costarricenses, esa es la diferencia entre información y propaganda. Así es. Todos saben que estamos en campaña política y tenemos que lograr desvirtuar las personas que están haciendo bien las cosas para ganarse unos boticos, ¿verdad? Vamos a la siguiente noticia, Gerardo. Esto me preocupa y me parece un descaro. Y la siguiente noticia también, que es impactante porque porque Taiwán, Costa Rica rompió relaciones con Taiwán hace mucho tiempo. Oscar Arias prefirió a China que a Taiwán. China le prometió algunas ayudaditas, algún dinerito, y también le dio un estadio nacional. Eso, ahí nadie dijo nada. Todos hemos disfrutado del estadio nacional, pero ahí nadie dijo nada. Aquí el problema es que ¿qué hacen oficiales de la DIS capacitándose en Taiwán? Muy bien, Taiwán tiene una policía democrática, Taiwán no está mal en temas de derechos humanos, y otros temas. Pero en Taiwán hay pena de muerte. Se los dejo ahí en la bola picando. En Taiwán hay pena de muerte, y aparte de eso, ya escuché que algunos diputados van a mandar a llamar para preguntar qué fueron a estudiar estos policías a Taiwán. La pregunta es buena. ¿Qué fueron a estudiar? ¿Qué fueron a aprender que no se haya podido aprender en otros lugares, Gerardo? Lo interesante es que si son representantes de las autoridades costarricenses las que fueron allá. No solo eso, es de la inteligencia, de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, la misma que estaba cuando Laura Chinchilla se montó en un avión de un narcotraficante para viajar al sepelio de Hugo Chávez. Perdona que te interrumpa con ese tema, con ese comentario tan soez. Lo que a mí me preocupa es que cuando usted no hace las cosas bien es porque la motivación no es suficiente, digamos, para hacer las cosas bien. O sea, detrás de una mala acción pueden tener malas intenciones. ¿Y por qué estas personas no fueron o no comunicaron a la Asamblea Legislativa de que iban a tener estas acciones? Porque recordemos también que el país tiene relaciones diplomáticas con otros países y que este tipo de acciones no solamente afecta la imagen y credibilidad de socios comerciales, sino de que se está ignorando el avisar a las autoridades costarricenses, porque esto podría generar otras intenciones. O sea, a ver, si usted hace algo y no lo está informando, ¿cuál es la intención de no informarlo? No solo eso, es un asunto de seguridad nacional, es un asunto de que debe ser de conocimiento.
cualquier gente va a decir, no, es que en temas de seguridad nacional hay, ¿cómo se llama? Hay secreto de Estado. Habría que ver hasta qué punto, esto no creo que sea secreto de Estado. Sin embargo, ¿por qué no avisaron? ¿Por qué no comunicaron? ¿Por qué nos estamos enterando en Costa Rica, Gerardo, de cosas que nos debemos enterar por comunicados de gobierno, vía decretos o vía comunicados gubernamentales, como tiene que ser bajo el principio de transparencia de la administración pública? Ley General de la Administración Pública habla del principio de transparencia. No tenemos que enterarnos por CREOI, por legítima defensa, por la extra, por la otra y por la otra. Esto tiene que ser información que debe de fluir sanamente, por llamarlo de alguna manera, y no con un velo de encubrimiento, porque entonces nos va a despertar sospechas a nosotros también y que nos encanta investigar ciertas cosillas, Gerardo. No sé si pasamos a la siguiente información, Gerardo. Pasamos al siguiente tema, pero quiero iniciarlo con una pregunta. Ok, vamos al video, ¿verdad? Pero... No, al contrario. Antes de ver el video, necesitamos hacer la pregunta. ¿Existe control de las jefaturas y de los mandos medios del Ministerio de Seguridad Pública con las acciones que realizan las personas que están subordinadas a ellos? Hablamos del deber invigilando eligiendo. Estamos hablando de que si usted no tiene la autoridad para hacer que las personas hagan, o sea, quiere decir que usted no tiene autoridad, señor ministro, señor presidente. La pregunta es, ¿o ustedes no tienen control sobre los policías? ¿O ustedes tienen alguna directriz por debajo de que las personas hagan esto? La responsabilidad es de ustedes. Veamos lo que se dijo en legítima defensa en fechas pasadas. Hay un dato importante que salió el día de hoy. Esto es muy importante para todos los ciudadanos costarricenses. Ojo, unos programas atrás dijimos que los pasamontañas eran ilegales por parte de oficiales de fuerza pública. Lo dijimos. Subí un corto a TikTok con más de 730,000 visualizaciones hablando sobre los pasamontañas y sobre los retenes en carretera. Y hoy, vean esto que tenemos aquí. 2 de mayo de 2025. Se les prohíbe, oigan, costarricenses, y lo voy a decir así gritado, como grita el presidente. Se les prohíbe a los oficiales de la fuerza pública usar pasamontañas o algún cobertor de cara o de rostro o de cabeza para ejercer sus funciones policiales. Logramos hacer que logramos, Gerardo, perdóname, pero lo voy a decir así. Siempre que hacemos un programa, decimos algo, en algún programa, tiempo después, 1, 2, 3 semanas después o hasta algunos meses después, el gobierno le mete a ese tema que tocamos en el programa. Discúlpame y decime fachento, diría mi abuela, pero es la verdad. Esto lo dijimos en el programa. Vaya, vean el programa de ese día o el TikTok, que está en mi TikTok, legitimadefensa.10, con 130,000 vistas, más para allá, más de 130,000 vistas, y dijimos, se hizo viral ese video. Más de 900 compartidos. Más de 900 compartidos, Gerardo lo vio. Dijimos que era prohibido usar el pasamontañas, aún interviniendo a una persona por un hecho delictivo. Gerardo, ¿qué te parece? A mí me encanta, o a nosotros nos encanta en legítima defensa decir, no me gusta decir lo dije, pero lo dijimos. Nosotros, y lo vuelvo a repetir, Gerardo, llámeme fachento, lo que usted quiera, o los amigos de legítima defensa también. Cosa que decimos o analizamos aquí, días después el gobierno lo analiza, lo implementa o hace algo relacionado a ese tema. Coincidencia, no sé, pero podríamos hacer un programa solamente de esas coincidencias y nos da como para 5 programas. Dijimos aquí que el pasamontañas era solamente para efectos de narcotráfico y para efectos de terrorismo. Casi que en Costa Rica no tenemos terrorismo, sí narcotráfico tenemos en abundancia. Pero esto es para los allanamientos de los policías de control de drogas. Esto no es para que un policía que anda en la calle en su motocicleta, del GAO, de los linces, se ponga el pasamontañas para ir a decomisarlo, quitarle un puro de marihuana a una persona que está en una esquina. Para que no digan que es que a mí me gusta apoyar a la gente que fuma marihuana
El consumo con un puro de marihuana en una esquina, eso no es delito, ¿verdad? Ese consumo, ¿verdad? Para que no digan que es que nosotros aquí apoyamos a los marihuanos, no nos interesa. Lo que sí quiero decir es que solamente para esos eventos se usa el pasamontañas y está autorizado vía reglamento, terrorismo y narcotráfico. Lo demás no está estipulado para el uso del pasamontañas. Los policías municipales, que es lo que vamos a ver lo siguiente, a mí con un poquito de poder, yo no sé qué haría, pero yo creo que unificaría el mando de las policías municipales en un solo mando gubernamental. Llámenme loco, llámenme lo que quiera, pero los policías municipales, si los de fuerza pública es difícil capacitarlos, se los digo por experiencia propia, es más difícil, y lo sé, y usted los ve actuando en la calle, a los policías municipales. Yo veo mucho el tema de las policías y terrible los policías municipales, terrible los de fuerza pública, algunos, y también terrible los municipales, algunos. Veamos el siguiente video, Gerardo. ¿Consulta? Sí, la siguiente es para el señor Mario Zamora. Por una circunstancia que aconteció pues ahí con los policías municipales, yo sé que no tiene que ver, pero sí es parte de la seguridad. Hay ciertos parámetros que me gustaría preguntarle. Uno, la funcionalidad de las policías municipales, que por qué algunos municipios lo tienen, otros no. Y una muy importante, ministro, que yo creo que todos los costarricenses nos ocupamos saber con respecto a los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos de pedirle tanto a los policías, sea cual sea el policía, si es municipal, si es fuerza pública, el que se identifiquen, el que siempre su nombre esté a la vista. Lo digo porque tuve una circunstancia con algunos policías municipales y ninguno quiso identificarse, se portaron de manera prepotente, se portaron de una muy mala manera, interpretaron las leyes como ellos querían, para unos sí, para otros no. Entonces, lo más importante de eso es, si yo le pregunto a un oficial y le pido por favor que se identifique, está en la obligación. Y otra muy importante es que la policía municipal usa pasamontañas que no se les ve ni el pelo. Colega, por favor, la consulta. Entonces, puntual. esa sería la consulta. ¿Cuál sería si ellos están en la obligación de identificarse y demostrar sus rostros? Gracias, don Mario. La respuesta es sí, absolutamente sí. Lo señala la Ley General de Policía. Y en cuanto al uso de pasamontañas, eso está regulado. Hay disposiciones técnicas, se usa en operaciones de alto riesgo, no como parte usual o normal del uniforme. Esa sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias. Adelante. ¿Otra consulta? Es importante oír hablar a este hombre, porque yo había visto en el pasado un video de él donde sale quejándose y vi la actuación de los policías municipales. El problema es lo que sucede en Costa Rica siempre, Gerardo. A mí no me afecta que los policías anden pateando puertas de manera ilegítima, no me afecta que anden golpeando personas, no me afecta que bajen a una persona de un carro y lo vapuleen en el suelo como lo vimos aquí, hasta que me ocurra a mí. Eso es lo que pasa en este país. Como a mí no me ha pasado una situación de estas, no me importa. Pero cuando me pasa, sí voy a ir a quejarme con el presidente para que les dé una nalgada a estos policías municipales, que no va a poder porque no tiene injerencia sobre ellos. Se equivoca el ministro de Seguridad cuando dice que el pasamontañas es para situaciones de alto riesgo, porque tampoco, ya lo dije, es para terrorismo y narcotráfico. Ustedes dirán, sí, ahí hay situaciones de alto riesgo, sí, pero hay que ver la situación de qué riesgo, porque yo no me puedo venir bajando de un bus siendo policía y me voy a resbalar, y donde me estoy resbalando me pongo el pasamontañas porque eso fue un riesgo. No es así, no funciona así. Además de que un pasamontañas, si ustedes han usado pasamontañas alguna vez en su vida, se darán cuenta que estorban para determinado tipo de movimientos e incluso para manipulación o manejo de armas. Pero bueno, eso es otro tema. Se equivoca el ministro, no lo culpo porque de seguridad del señor sabe muy poco. Sin embargo, no es para situaciones de alto riesgo, es solo para narcotráfico y para temas de terrorismo, dice el reglamento. Entonces, el ministro debería también ubicarse y poder decir las cosas en una conferencia de prensa con más seguridad y más certeza. Muy bien. Acuérdense de estas palabras hoy, miércoles 18 a las 19:26. Dentro de unos días alguien va a salir, un diputado, un ministro o alguien va a decir, proyecto de ley. Oiga esto, Gerardo, vea la predicción que estoy haciendo. Proyecto de ley.
Unificación de los mandos de las policías municipales. Acuérdense de esto. O proyecto de ley, erradicación de las policías municipales para meterlos a fuerza pública. O proyecto de ley, lo que ustedes quieran, pero relacionados al tema de la policía municipal. ¿Qué te parece, Gerardo? Decir aquí en legítima defensa las cosas y después vemos al gobierno donde salen hablando y diciendo que gracias a nosotros o que gracias a nuestras mentes pensantes. Como decía Gerardo ahora, extracámara, ¿por qué es que las cosas, las leyes, todos las manejan? Ustedes, nosotros, los abogados, los operadores del derecho que no son abogados, los policías de tránsito. ¿Por qué es que tenemos que ver las cosas en un programa de televisión, en un programa de Facebook Live como este? ¿Por qué es que tenemos que nosotros estar reiterando o decir las cosas que ahí están en las leyes? Los pasamontañas no se pueden utilizar. Yo sé que algunos se ven muy guapos y creen que son del SWAT, pero amigos, eso aquí no funciona así. Ustedes son simples policías administrativos, preventivos. Tienen que prevenir que el ladrón se meta a la casa. Cuando ya el ladrón se metió a la casa, le toca al OIJ y al fiscal. Licenciado, ¿podemos hacer una recomendación? Por el amor de Dios, hagamos las recomendaciones que quiera, Gerardo. Perdón, no le di gracias a Dios por el programa de hoy. Gracias a Dios por el programa de hoy. Adelante. Así es. Una recomendación para el Ministerio de Seguridad Pública y para el Presidente de la República. Por Dios, realicen estudios psicológicos a la fuerza pública en general por la incapacidad intelectual para asumir las órdenes de los mandos y de la administración del Ministerio de Seguridad Pública. ¿Por qué yo hablo de incapacidad intelectual? Porque solo una persona con incapacidad intelectual puede ponerse un pasamontañas cuando el reglamento de su trabajo, que es la Ley General de Policía, le dice que no puede usar un pasamontaña. Existe una incapacidad intelectual donde suben fotos con uniforme cuando el mismo reglamento, cuando hay normativas, les dice que no pueden hacerlo. Sí. Realmente, personas que tienen incapacidad intelectual para seguir órdenes que son de ley, que son de reglamentos y de normativas, son personas que no deberían ser operadores de arma de fuego, porque no son personas que tengan la capacidad de autoadministrar sus emociones. Esas personas tienen problemas para seguir órdenes, son personas incapacitadas mentalmente para asumir una responsabilidad donde hay vidas en riesgo. Qué duro lo que acabas de decir, Gerardo, pero verás que creo que tenés toda la razón, lo que acabas de mencionar. Hay una capacidad intelectual en muchos funcionarios policiales, de todas las policías, para captar órdenes o para entenderlos. Porque si ustedes dicen academia, yo era uno que les decía, no se pongan el pasamontañas, muchachos, porque el pasamontañas es para cierto tipo de delincuencias, no es para todo. Los policías preventivos lo que tienen que hacer es prevenir el delito. Subrayen, yo no sé cuál es la parte que no entiendo de la palabra prevenir. No son de entrar a casa, ni tienen que andar pateando puertas, ni rompiéndole a las personas las costillas para poder detenerlas. El policía preventivo no tiene por qué andar pasamontañas, porque si quisiéramos hacer que se vuelvan encubiertos, no les ponemos un uniforme que les cubra todo el cuerpo de color azul que se ven a cualquier kilómetro de distancia. O sea, no son policías encubiertos. Si quieren ser policías encubiertos, manejen diferentes... o pásense al Poder Judicial. Pásense al Poder Judicial, donde andan con la pistolita atrás y andan jugando de artistas. Pero el tema es que si andan uniformados, ustedes no tienen por qué usar un pasamontañas. Y se los digo tanto a Fuerza Pública, como también se los digo a las policías municipales. Aquí me sigue mucha gente de la policía municipal. No voy a entrar en el tema de las policías, de los guardias de seguridad privado, porque eso digo, guarde, decirles, pónganse un pasamontañas. Si así muchos juegan de vivos, ahora con pasamontañas, imagínense. Muchos, reitero, para que no se me sensibilicen y se me sientan mal. Ahora, lo que quiero decir es que está dicho que los pasamontañas no se pueden utilizar. En el programas pasados, cuando vimos los policías que atropellaron al perro... ¿sí? Ajá, licenciado, pero es que hay algo que tenemos que reafirmar acá. El presidente de la República y el ministro de Seguridad, en su responsabilidad, invigilando e ineligiendo, no tienen poder de ordenar a su gente cumplir una normativa. O sea, a ver... No, es que no tienen el poder, no. Es que tienen el poder de hacerlo.
la potestad de dirección. Perdón, se llama pero, del perdón, derecho pero laboral. si yo doy una orden como presidente de la República y como ministro de Seguridad o como mando medio y los policías la están incumpliendo, perdón, pero yo lo primero que hago es públicamente el señor presidente como responsable del señor aquel gordito que bajaron del carro y que vapulearon los otros policías y que vergonzosamente otros policías no actuaron para limitar la agresión que estaban cometiendo sus compañeros. Eso que ustedes están viendo son personas criminales, porque son personas que están cometiendo delitos en frente de otras personas y los otros están haciendo incumplimiento de trabajo. Todas esas personas que están saliendo en videos deberían ser expulsados y no solamente eso, con una carta de mala recomendación para que no sea contratado en ninguna autoridad donde tenga que usar armas o manejo de poder. Y ahora les voy a contar una triste historia. Les decía que con los policías que atropellaron a aquel perrito, que todavía yo lo reprocho, entrevistaron a uno de los policías, o a los dos, o a uno, y tenía una protuberante, estaba el policía bastante gordito, bastante obeso. Yo dije aquí que la policía no se estaba cuidando con el tema de la nutrición. Eso lo dije, no lo dije porque vi ese video, lo dije por experiencia propia también. Porque en las delegaciones, si uno nada más salir a la calle y ver que ahí los policías están pasados de línea, están pasados de peso. Y eso, hablando de los que están en la calle, ¿verdad? Dios guarde, analicemos los que están en las delegaciones de jefes, porque los que más engordan son los jefes. Y eso es una máxima de la Policía Administrativa de Costa Rica. Parte del uniforme. El que tiene la panza más grande, así es el rango. Bueno, otra triste historia ahora con esto que mencionaba Gerardo. A mí me dicen también, un día me lo dijeron en un sindicato de policías, que porque es que yo analizábamos aquí tanto el tema policial y que por qué le tirábamos tanto al policía. Les voy a decir una cosa, ahora que Gerardo mencionó al señor gordito aquel que vapulearon los policías con pasamontañas casualmente. Vean, Costa Rica, que yo quiero que entiendan esto. Cuando un policía le pega un garrotazo indebidamente a un ciudadano, este ciudadano se consigue un abogado que va y demanda al Estado por esa lesión. Cobra daños y perjuicios. Y digamos, vamos a poner un ejemplo, un garrotazo, vamos a poner un ejemplo que haya sido algo más grave. En el juicio, al Estado costarricense lo condenan por culpa de ese policía. Y el señor pide daños y perjuicios porque le dejaron una lesión permanente, marca indeleble en el rostro, etc. Esto es un curso corto para los del gobierno que nos están viendo, para que se den cuenta cómo funciona algunas áreas del derecho administrativo que ustedes deberían de saber. No con ese montón de abogados que tienen ahí que no sirven para nada. Asesores de 3 por peseta, decía el presidente. Este señor va y en el juicio lo gana y dicen, bueno, condenamos al Estado a 10 millones de colones, un ejemplo. Esos 10 millones, digamos que la sentencia la dictan hoy, junio. Estos 10 millones no están dentro del presupuesto del Ministerio de Seguridad para pagar indemnizaciones por daños y perjuicios. Esos 10 millones tienen que presupuestarse para el otro año para pagarle a este señor los 10 millones de colones. Si esos 10 millones estaban destinados a comprar uniformes, jackets, botas, almuerzos, comida, balas, municiones, habituallamiento policial, ya no se van a poder utilizar en ese rubro para esa compra, porque esos 10 millones se los van a tener que pagar a don Pedro, que un policía con poco cerebro le quebró el bastón en la cabeza. Ya me entienden cuál es el sufrimiento, cuál es el sufrimiento, no, sino lo enfatizador, el continuo enfatizamiento nuestro de los temas de la policía y de las actuaciones arbitrarias. Ahora, si te pones un pasamontañas, todavía se agrava más el tema. Sépanlo, que no es que a mí me importe o a Gerardo le importe andar criticando policías, es que el policía que es criticable, que comete una acción arbitraria, la plata que le va a cobrar la persona que se vio lesionada por esa actuación sale de las bolsas de nosotros mismos, ¿me entienden? Pero esas platas también están presupuestadas para hacer obras, para, qué sé yo, obras nacionales. Por ejemplo, si una persona se cae en un lugar donde debió haber una acera y se quiebra un pie, va y demanda al MOP
y el MOP tiene que pagarle 50 millones de colones y tal vez esos 50 millones en el próximo presupuesto iban a ser destinados a reparación de calles y de puentes. Esto es un curso corto de cómo es que se tiene que administrar y cómo es que los jefes, bajo la responsabilidad de vigilando e ineligiendo, tema que también pusimos de moda en legítima defensa, y que ahora Gerardo usa mucho, que me encanta que lo use, porque ya me siento yo aquí casi como colegas, ese tema, eso es lo que pasa en Costa Rica. No es que a mí me importa andar persiguiendo, no, es que sus actuaciones, señores policías arbitrarios, yo las tengo que pagar, Gerardo. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda? No solamente eso, esos policías, porque hay policías malos y hay policías buenos. Acá se han acercado policías buenos para denunciar lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo dentro del Ministerio de Seguridad Pública. Aquí hemos denunciado a los policías malos porque ponen en riesgo a los policías buenos. Aquí hemos denunciado porque los policías malos le abren una puerta a la institucionalidad, al crimen organizado. Los policías malos son los que se prestan para el narcotráfico, para el tráfico de personas, para abusos sexuales, para extorsiones. Para matarlos. Esos son los policías malos que ponen en riesgo a los policías buenos. Los que mataron a una persona detenida por violencia doméstica. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los policías malos es la basura, es el excremento, la materia fecal que el Ministerio de Seguridad Pública debe de sacar de ahí a través de un enema. Tiene que quitarse eso porque eso le ensucia la cara. O sea, han retenido tanta mierda dentro del Ministerio de Seguridad Pública que ya les está saliendo por la boca. Ya uno no sabe quién es quién. Ese es el problema. Saquen a esas personas, pero ¿sabe cuál es el problema? Que las jefaturas, y aquí la responsabilidad en vigilando e ineligiendo del ministro y del presidente, las jefaturas están moviendo a unas personas de puestos a otros. El Ministerio de Seguridad Pública tiene un departamento disciplinario que está sirviendo como tope para que cuando llegan las denuncias, a este lo vamos a mandar o al mojón o al refrigerador. Exacto. Entonces, cuando llegan causas de los generales, exactamente, de los máximos mandos de aquí, esas causas no pasa nada. Y se los digo, ¿saben por qué? Por experiencia propia. Gustavito Salazar, jefe disciplinario, sabe de lo que estoy hablando. Saquen esas basuras. Entonces, vamos a ver. El tema es, aquí, en legítima defensa, analizamos este tipo de tópicos porque nos interesa. Yo creo que no vamos a ver videos costarricenses, vamos a irnos de una vez. Vamos a terminar con este tema porque es importantísimo y es algo que a mí me gusta explicarle a la gente que cómo se tienen que hacer las cosas en Costa Rica, en ese tema. O sea, el tema es que lo que un policía arbitrario hace en la calle, comete un error de este tipo, una arbitrariedad, mata a una persona en una delegación policial detenida, esa plata al final de cuentas, en un juicio contencioso, a este señor que mataron, digamos, no sé en qué término está ahorita el tema, el juicio, pero si lo sentencian, el Estado va a tener que pagar. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ya una vida vale más o menos 100 millones de colones a nivel de daños y perjuicios. No sé cómo anda ahora, ¿verdad? Hace unos años valía más o menos 100 millones una persona fallecida en estos términos, por decirlo de alguna manera. Pero el tema es que, digamos que pongámosle 100 millones a ese muchacho que mataron en una delegación y ganan el juicio, los familiares, obviamente. Esos 100 millones hubiese servido para otras obras dentro de la parte policial, porque es el ministerio, el Estado el que tiene que pagarlo. Cuando se presupuesta esto, no para esas obras o no para comprar uniformes, sino para pagárselos a una persona por esto, obviamente se deja de hacer función pública, se deja de cumplir el objetivo de ese ministerio. Estoy poniendo el ejemplo de seguridad pública, ya puse un ejemplo del MOP. Se deja de hacer las obras que estaban predestinadas, porque no solo la seguridad pública, también el MOP, también otros ministerios. Pero el Ministerio de Seguridad Pública es donde vemos más actos arbitrarios y la ley general habla de que el funcionario público tiene que hacerle frente. Bueno, y otra cosa, después el ministerio va y le cobra a este policía los 100 millones que pagó por él. Él va y le dice, señor policía, venga acá, usted nos debe 100 millones. ¿De dónde va a sacar un policía 100 millones de colones para devolvérselos al Estado? Le van a embargar el salario, eso si no lo han despedido, ¿verdad? Obviamente. Y le van a cobrar 5,000 colones por año
para poder pagar esos 100 millones. Entonces, ustedes me entienden cuál es qué es lo que se tiene que analizar aquí. Y saben que es algo de lo peor, que eso debería ser un estudio del Estado. ¿Cuántas personas, cuánto del Estado ha pagado en indemnizaciones y cuánto ha recuperado? Les aseguro que muy poco. O sea, el Estado también está pagando indemnizaciones por muertes de personas, por policías, por atropellos de unidades móviles, por el MOB, por el asunto de los puentes, las carreteras, las personas que se lesionan. Y estas platas no están regresando, porque la ley dice, la Código Procesal Contencioso Administrativo dice que si el Estado paga 10 colones por una torta mía, una mala actuación, esos 10 colones me los tienen que cobrar, la acción de regreso, así se llama. Pero si ya si yo no trabajo para ese ministerio, ¿cómo me van a cobrar ese dinero? Y es dinero que es público, que es nuestro. O sea, eso tiene que investigarlo. Ojalá que dentro de unos días aparezca un diputado haciendo un proyecto de ley o algo así para que el gobierno le informe cuántas de estas deudas no están regresando del Estado al Estado. Eso es otro tema, Gerardo, no creas. Y Claro. es bastante, porque en indemnizaciones muchas veces se pagan 50, 60, 70 millones. Licenciado, yo tengo una Más. pregunta que necesito una respuesta de opinión. Adelante. Tenemos en el Ministerio de Seguridad Pública una ineptocracia o un ineptosistema. ¿Cómo le podemos llamar? Porque me parece que hay muchas cosas. Hay mucho ineptócrata trabajando en el Ministerio Ok, de Seguridad. ¿cómo sería la palabra entre inepto y burócrata? Porque Ineptócrata o corruptócratas también. Lo hemos Exacto. puesto de moda esos términos de aquí porque también hay mucho corruptócrata que va nada más a saquear al Estado como lo estamos viendo hoy en el gobierno, ¿verdad? el tema es que ninguna persona puede decir que desconoce la ley y hay muchas cosas visual en la cual estamos observando funcionarios públicos que pecan por acción o por omisión. En este caso, señor presidente, señor ministro de Seguridad, ustedes le deben de dar la cara al pueblo y decir por qué no han hecho nada por las agresiones de sus oficiales, con la gente que está siendo acusada, que ha sido incluso extorsionada. Lo vimos acá en el tema de los Atillos, donde la policía ingresa a las casas, irrumpen las puertas de las casas y golpean a las personas ahí. Entonces, estamos hablando de crimen organizado utilizando recursos del Estado. Están representando al Estado mientras están cometiendo delitos. Están ingresando a viviendas sin una orden de un juez, sin venir persiguiendo a una persona. Están agrediendo a personas en una casa, les están robando pertenencias, según lo que denuncian las mismas personas. Y el presidente y el ministro cómplicemente guardan silencio. La pregunta es, ¿están siguiendo direcciones de ustedes? O sea, ¿ustedes están dando la orden o ustedes simplemente sus mandos medios y jefaturas no les han dicho que eso está ocurriendo dentro del Ministerio de Seguridad Pública? Su propia gente está cometiendo delitos. Señor presidente, señor ministro, ¿cuál es la incapacidad que tienen ustedes para darle la cara al pueblo y decirle las cosas como son? Esto es muy sencillo, Gerardo. En el derecho administrativo usted puede delegar el mando, usted delega las funciones, usted delega ciertas cosas, pero la responsabilidad no la delega. Eso es lo que no saben muchos de los jerarcas o muchas de las personas que actualmente tal vez nos puedan estar hasta escuchando. O sea, los funcionarios públicos, una persona, oigan esto, que eventualmente se ve afectada por una arbitrariedad policial, para seguir con los ejemplos policíacos, el día de mañana tiene que demandar al Estado, al Ministerio de Seguridad Pública, que es lo mismo el Estado, y podría pedir a título personal que se traiga el ministro de Seguridad, que se traigan a los jerarcas que en ese momento, o a los jefes policiales, por no ejercer lo que se llama en derecho laboral su poder de dirección. ¿Qué es el poder de dirección? Entre otro tipo de poderes que tienen los jefes: administrar, vigilar, revisar, fiscalizar, supervisar, y todo lo que termine en SAR pueden los jefes hacer con estos funcionarios. No puede ser que yo vea a una persona con un pasamontañas en un video en Puriscal, un ejemplo. Yo tendría que preguntarle al jefe de la delegación de Puriscal: mire, ¿usted les autorizó a estas personas a andar haciendo operativos o recorridos en motocicleta o en automóvil con pasamontañas, por ejemplo? O sea, el ministro de Seguridad, mire, señor ministro, es que
la responsabilidad usted no la delega. O sea, usted no dice, yo le delego a él la responsabilidad y que voy a ver qué él hace. No, así no funciona esto. Por eso lo rico es, que siempre he dicho, lo rico es demandar al jerarca. Voy a poner un caso que por ahí conocido. Se demanda a una exministra, por ejemplo, de Economía, un caso que me contaron por ahí, que ya no está en el cargo, pero sigue demandada el día de hoy y está, como no es abogada y ya no tiene un staff de abogados del Ministerio de Economía ayudándole en el tema legal, ahora tiene que pagar su abogado especialista en Derecho Administrativo para poder enfrentarse a un abogado con muy buena espuela, con muy buena, muy kilometriado. O también abogados, pagando abogados para que los lleven casos en las mismas áreas por cometer las estupideces que han cometido en contra de ciertas personas. Así es. Me han contado. Es como un funcionario público del Poder Ejecutivo que aparentemente tiene como 60 denuncias que posiblemente finalizando su gobierno, posiblemente o huye al extranjero o, ¿cómo es que se llama? O buscaría una diputación para mantener inmunidad, porque precisamente ese es el tema de los funcionarios públicos corruptos. Los funcionarios públicos corruptos siempre tratan de mantenerse en el, ¿cómo es que llaman? El kamikaze en el tío vivo de los caballitos, ¿verdad? Siempre tratan de mantenerse para mantener una protección. Porque saben que No, y eso que te decía actualmente, en el comentario anterior de la exministra, de los exfuncionarios del Ministerio de Economía, lo mismo le va a pasar a Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez del 8 de mayo, o a los que están actualmente en el gobierno, el 8 de mayo dejan el poder. Se montan en su carro, porque ya no los van a poder ir a dejar en los carros del gobierno. Se tiene que quitar la corbata, el pin del jaguash, y se van para su casa como simples civiles, Gerardo. Y yo me imagino que al otro día o a los 2, 3 días les van a caer los notificadores judiciales, los investigadores, todo lo que tenga que ser OIJ, porque es la fiscalía. Obvio, ya se gestionó el impedimento de salida del país. Si no caen en otro puesto con inmunidad, el 8 de mayo a las 12:01, oigan esto, costarricenses, el 8 de mayo a las 12:01 llega... el 9. El 13, perdón. No, el 12, a las 12 del día dejan de ser, creo que es a las 12 del día. Ok. El cargo lo dejan de ser a las 12 del día. Bueno, digamos que el 13, dejémosle un día más. Vayan a dejarlos a la casa, en los carros de la policía, en los carros del gobierno. El 13 son simples ciudadanos y les van a llegar los notificados. ¿Y usted sabe lo que es? Ahorita tener todo el staff de abogados que los defiende, asesores, la prensa, todo el mundo les aplaude. Pero cuando ya no están en esos puestos, nadie se les arrima. Y van a tener que pagar abogados, como le digo, en el caso que yo conozco del Ministerio de Economía, abogados pagando abogados porque no saben, no conocen del derecho que los están demandando en este momento. Una exministra actualmente, que trabaja en la UCR, me han contado, pagando abogados porque está demandada por cometer arbitrariedades y actos de corrupción que fueron denunciados en su momento. Pero esto es lo que ocurre en Costa Rica, la Costa Rica de hoy. Por eso yo le digo a la gente, cuando demanden a un ministerio, váyanse contra los jerarcas. Saquen dinerito también, eso les ayuda. Porque los jerarcas muchas veces nunca no pueden delegar la responsabilidad de los actos que cometen. No la delegan. El presidente el día de hoy, el problema es que va a tener también causas penales, porque le van a imputar prevaricato si lo hubo en algún nombramiento ilegal o en algunas cosas. El peligro es que usted no deja de ser, usted sigue, o sea, no significa que su responsabilidad acaba el día que deja el mando, el poder o el cargo que tiene. A usted lo siguen persiguiendo. Inclusive, como administrador de fondos públicos, el artículo 71 de la Ley de la Contraloría General de la República dice que usted, las prescripciones por sus arbitrariedades o sus chorizos o sus actos de corrupción prescriben hasta 5 años. O sea que a partir del 8 de mayo pueden empezar a contar 5 años o el momento en que se comete el hecho ilícito, ¿verdad? O sea, por ningún lado. Y para peores, ahora los delitos de corrupción en materia penal se pasaron a 30 años, creo, de prescripción. Riquísimo, riquísimo. Casi que
ya no les va a dar chance de irse para España, como hizo por ahí algún candidato, ni ir a esconderse. 30 años para que los fiscales los persigan por actos de corrupción. Eso me encanta. Eso es una de las mejores reformas que hubo en Costa Rica, al menos en este gobierno. Y yo no sé, yo creo que no es ni una acción del gobierno actual. Pero si hubiese sido así, es lo único que podría yo decir, qué bueno, que yo creo que no fueron ellos, ¿verdad?, los que lo propusieron. Entonces les digo, costarricenses, jerarca, raso, policial o el chofercito allá del ministerio que cometió un acto ilícito, todos van a ser perseguidos por las autoridades, aun cuando dejen el cargo o aún durante el cargo. Pero cuando dejan el cargo, el problema es que ya no tienen ese séquito de abogados y ya no tienen a esa estructura que los defendía o los protegía. Pasan a ser unos seres humanos comunes y corrientes, como Superman cuando se pone las anteojitos y aquí lo dijimos, y la corbatica. Un gatito y asustado. De 10 años a 30 años pasó. A 30 años pasó los delitos de corrupción. O sea, anteriormente los delitos de corrupción duraban lo que duró Pepe Figueres, el hijo, en Suiza. 10 años, sí, correcto. En Suiza. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Hubiera tenido que, ahora ya tendría que quedarse 30 años. Sí, 30 Pero años. bueno, ya Figueres ya pasó por eso. Ahora los nuevos jaguares son los que van a estrenar la nueva norma de 30 años por actos de corrupción. Se pueden ir a cualquier lado, pero los vamos a perseguir durante 30 años. Qué vacilón que rico. escogieran un animal lleno de manchas, ¿verdad? Pobrecitos los jaguares, ¿verdad? No, sí, Si claro. los jaguares tuvieran Sindicato. sindicato, ya estaría demandado al Estado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Cómo han ensuciado el jaguar en Costa Rica? Y lo peor es que los jaguares, que son unos animalitos muy lindos, que se parecen a los gatos, y a mí me encantan los gatos, son sinónimo de derrota. Porque Sí, claro. ninguna ley jaguar de las poderosísimas que tenía el gobierno, que eran químicamente perfectas, dijo Laura Fernández, ninguna ley, pero ni una coma les pasó en la asamblea. En ninguno de Es los- que ellos habían puesto un pelo en la sopa para que por otro lado dijeran, ay, ahora van a decir que tiene un pelo en la sopa, ¿verdad? Ninguna ley, decía Laura Fernández. Ahora sí, este jaguar que viene es químicamente perfecto. Ninguno pasó, ningún filtro legal. Es que judicial vamos a lo mismo. para poder existir. Con Y esas- recuerden que con esa ley de jaguares, Costa Rica iba a convertirse en la Singapur centroamericana. Ajá. El hecho de que una persona sea demagógica, o sea, que tenga la capacidad de manipular las palabras para convencer a las personas, tampoco quiere decir que tenga razón. Y hay un tema en Costa Rica, es que estamos en un estado de derecho y el derecho se basa en leyes, reglamentos y normativas. Si usted dice que una ley va a pasar, pero va en contra de la ley, o sea, es químicamente imposible que eso ocurra. Entonces, ahí es donde uno se pregunta. Químicamente imposible. Es químicamente imposible que, o sea, a ver, vamos a ponerlo de otra forma, es neuroquímicamente imposible que eso ocurra. Nunca pasó ningún jaguar. No. El, Pobrecitos jaguares, de verdad. el problema es que ahora le ensuciaron la imagen, pero vea qué Han interesante. destruido la naturaleza, el medio ambiente, con Ajá. el tema de Gandoca y todo eso, y a la flora y la fauna costarricenses. Claro. Estos jaguarcillos, de verdad. Claro. No, y vea qué interesante porque ahora que te está comentando lo del caso de Papagayo, Ajá. que uno se va enterando ahí cómo está el asunto, pues resulta que ahora existe una demanda en el FBI en el cual también está el nombre, Una denuncia. una denuncia, perdón, sí. Una alerta. Una alerta, sí. Ajá, en el cual está el nombre de Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís y ahora Rodrigo Chávez. Ah, qué bueno, qué dicho. Sí, están esos tres presidentes que, bueno, para mí ha sido un gobierno continuo, ¿verdad? Sí. Pareciera que este es el tercer gobierno PAC, Pareciera no es el tercer gobierno PAC. pero lo más interesante es que la denuncia habla sobre recursos públicos que se están administrando en Estados Unidos que aparentemente no están llegando a Costa Rica. Ah, wow. Ojo, Qué bueno. estamos hablando de la ley Magnitsky. Así que si usted es rico, abogado, qué rico. si usted es abogado, investigue sobre la ley Magnitsky. Ya y te- hicimos un programa aquí, el Lehman Hesse. Claro. Y la gente... Ah, bueno, está hablando de los abogados de ahí. Sí, los abogados que están escuchando, porque creo que la ley Magnitsky se va a ver mucho en Costa Rica. La administración pública, recordemos que todos los ministerios y direcciones ejecutivas son responsabilidad de
El presidente de la República. Presidente de la República. Me alegra mucho saber eso. Me alegra mucho que haya grupos como nosotros, programas, movimientos, que estén alertas, que conozcan de las leyes y conozcan de todo lo que realmente hay que conocer en este país, porque Costa Rica está pasando por una situación complicada. Nos quedan 5 minutos de programa, nos dice allá el señor productor. Pero bueno, vamos a... no vimos los videos que teníamos de legítima defensa, teníamos videos para instruirlos sobre temas de legítima defensa, por eso yo dije que hoy era el programa para policías especialmente, pero bueno, policías los vamos a estar viendo durante toda la semana, pero el otro miércoles vamos a ver los videitos y vamos a hacer la instrucción correspondiente. Funcionarios públicos que están hoy en el gobierno, en el Poder Ejecutivo especialmente, porque por ahí es donde llega lo de OIJ cada 15 días a allanarles y a detener gente. No se les olvide que para que no les pase nada en los próximos 4 años, después del 2026, en el 2026, caigan en un puesto con inmunidad. Pídanle a no sé a quién, porque Dios no participa en eso, que les den un puesto de inmunidad, diputados o ministros o algo. Porque si no caen en un puesto con inmunidad, nosotros aquí nos vamos a encargar de que ustedes les pongan aquellas hermosas esposas que vimos aquí en el programa cuando hablamos de la financiamiento de la campaña de Rodrigo Chávez. El OIJ se va a dar gusto con ustedes porque ya muchos tienen investigaciones avanzadísimas, según me han dicho. El problema es que todavía no les han podido ir a quitar la inmunidad. Pero ya saben, lo dijimos en legítima defensa y lo vamos a ver aquí si Dios quiere. Tranquilos, tienen 30 años para ponerles las chachas. Claro, y órdenes en la Interpol también. Interpol y las visas. Claro, o sea. Dentro de un año vamos a ver, le quitaron la visa a Rodrigo Chávez, le quitaron la visa a Batalla, le quitaron la visa. Bueno, la ley Magnitsky habla precisamente sobre esa línea. Sí, por eso. No, está bien que Estados Unidos quite visas. Ahora hace poco le quitaron a Johnny Araya. Ajá. Lo que pasa es que Estados Unidos me hace gracia que le quita las visas. Me parece que lo que he visto es cuando ya han dejado los cargos. Porque imaginen lo que es quitarle la visa a un presidente como Rodrigo Chávez hoy. El día de mañana va a tener que ir a hacer alguna situación, algún acto de gobierno a Estados Unidos. No sé. Tal vez para no hacerle ese feo. Pero sí después, o no sé, cuando Estados Unidos le dé la gana. Nos daremos cuenta en unos meses. Bueno, amigos, de Legítima Defensa nos vamos. Les quedamos debiendo los videos. Nos extendimos con los temas que son realmente apasionantes. Y al que no le gusta lo que dijimos, llámenos. Como siempre se los he dicho, si no le gustan nuestros comentarios, mis más hipócritas disculpas. Policía, funcionario público, ministro, exministro, lo que sea. Aquí somos cazadores, no somos presa. Y para justicia es el tiempo. Gracias, Gerardo. ¿Te vas a despedir de la comunidad nuestra? Así es, muchísimas gracias y los esperamos de hoy en 8. Así que gracias a Dios Padre por permitirnos cerrar este programa. Paz. Peace.